Hola, muy buenas. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser calcular una base y, y unas ecuaciones, en este caso paramétricas y ecuaciones cartesianas o ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial cualquiera. Lo vamos a hacer con un ejemplo concreto que es un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión 4. Vamos a suponer que tenemos en este caso R4 y vamos a suponer que tenemos un subespacio vectorial que está generado por una serie de vectores. Bien, el ejemplo dice más o menos así. Supongamos que tenemos un subespacio vectorial que le vamos a llamar S, que está incluido dentro del espacio vectorial de R4. En este caso, el cuerpo de ambos, el espacio del subespacio vectorial como del espacio vectorial, el cuerpo va a ser el cuerpo de los números reales. Pues bien, este subespacio vectorial S está generado en este caso por cuatro vectores que van a ser u sub 1, 5 vectores, perdón, u sub 2, tercer vector u sub 3, el cuarto u sub 4 y el quinto u sub 5. Lo primero que tendríamos que ver es que aunque esté generado por 5 vectores, por estar incluido dentro de un espacio vectorial de dimensión 4, la máxima dimensión que puede tener S, va a ser lógicamente 4 y en ese caso coincidiría con R4. Podría tener dimensión 3 y sería un hiperplano, o dimensión 2 o dimensión 1 y tendría una recta. Dimensión 0 sería prácticamente imposible salvo que los 5 vectores fueran 0, el sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub 4 y u sub 5 fueran 0, pero no ese es el caso. En este caso tenemos que u sub 1 tiene estas coordenadas: 1, 1, 0, 1. U sub 2 tiene estas otras coordenadas: 2, 2, 0, 2. Enseguida vemos que u sub 2 es el doble de u sub 1, por tanto entre u sub 1 y u sub 2 hay una dependencia lineal. Esto va a implicar que el sistema de los 5 vectores obviamente va a ser linealmente dependiente, cosa que ya había comentado yo antes que tenía que suceder. Pero es que además uno de estos dos vectores, el sub 1 y el sub 2, sobra. Pero bueno, el ejemplo contiene a esos vectores, así que los añadimos. U sub 3 es el 1, 0, 1, 1. U sub 4 en este caso es el 0, 0, 0, 0. Fijaos qué vector. En realidad es el vector 0 y este vector se encuentra en todos los espacios vectoriales y en todos obviamente subespacios vectoriales. Porque al fin y al cabo un subespacio vectorial no es más que un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Bien, y u sub 5 en este caso tiene coordenadas menos 1, 0, menos 1, menos 1. Bueno, pues en este ejemplo vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la dimensión. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la dimensión de S y además, aparte de calcular la dimensión, vamos a calcular una base también de S. Obviamente, la definición de dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial es el número de elementos que tiene la base. Por tanto, si la dimensión es 2, la base constará de 2 elementos; si la dimensión es 3, constará de 3 elementos; si es 1, constará solamente de un elemento, de un vector. Para calcular la dimensión de S, lo que tenemos que hacer es estudiar si los 5 vectores generadores, es decir, si u sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub 4 y u sub 5 son linealmente dependientes o no. Y en qué caso, que lo van a ser en este caso, cuántos de ellos son linealmente independientes. La forma de estudiar esto con vectores es con el rango. Y lo que haríamos sería estudiar en este caso el rango de la matriz formada por los vectores, el u sub 1, que le voy a poner aquí al primero, el u sub 2, que le voy a poner el segundo, u sub 3, u sub 4,
y u sub 5. Estos 5 vectores, si yo estudio el rango de esta matriz formada por 5 vectores, el rango lo que me dice es el número de vectores linealmente independientes. Lógicamente, si el número de vectores linealmente independientes de esta matriz fuera, por ejemplo, 3, significaría que habría 3 vectores linealmente independientes y que la dimensión del espacio sería 3 y que la base del espacio podría coger 3 vectores de aquí linealmente independientes. Si fuera 2, pues solamente habría 2 vectores linealmente independientes, la dimensión sería 2 y la base podría escoger, en el caso de elegir, 2 vectores que fueran linealmente independientes. Por tanto, el problema se reduce hasta ahora a calcular el rango de esta matriz. El rango de esta matriz se puede calcular o bien por Gauss, si yo quiero hacerlo, o bien utilizando menores, los menores complementarios. Bueno, lo puedo hacer de varias formas. No importa mucho cómo lo haga. La cuestión es que tengo que calcular cuál es el radio el rango de esta matriz. Y me sale, si lo calculo, que es 2. Esto implica entonces, como acabo de decir, dos cosas. Lo primero, que la dimensión de S es 2 y lógicamente es 2 porque tengo dos vectores linealmente independientes y por tanto la base, que es el número, la base es 2 porque la dimensión es 2, la base debe estar formada por dos vectores que los voy a llamar v1 y v2. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces para encontrar una base de S? Pues escoger dos vectores linealmente independientes de entre los 5 que tengo aquí, es decir, de u1, voy a poner en otro color, de u1, de u2, de u3, de u4 y de u5. Bueno, pues es fácil escoger dos de ellos que sean linealmente independientes. Se ve prácticamente a simple vista que si yo cojo, por ejemplo, u1 y cojo, por ejemplo, u3, son linealmente independientes, puesto que el rango, voy a coger esos dos, el rango de la matriz formada por u1 y u3, el rango de esta matriz es 2. Así que yo puedo coger perfectamente estos dos vectores que son linealmente independientes como base. Así que tomo como base de S, voy a coger a los vectores, en este caso v1 va a ser u1 y v2 va a ser u3. O sea, van a ser v1 y v2 que los elegidos son el 1101 y el 1011. Y con esto ya tendría la base del espacio, del subespacio vectorial ese que era lo que pretendía en un primer momento. Pero vamos a hacer más cosas. Ya tengo la base, ya sé que el subespacio vectorial tiene dimensión 2. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ahora escribir unas ecuaciones paramétricas de este subespacio vectorial. Para escribir unas ecuaciones paramétricas nos fijamos en los dos vectores que acabo de elegir como base, que son estos dos. Yo sé que todo vector de S se puede poner como combinación lineal de estos dos vectores de v1 y de v2. Entonces, eso significa lo siguiente. Bueno, vamos a escribir primero lo que vamos a hacer. Siguiente paso, como que acabo de decir, vamos a encontrar o buscar, vamos a buscar unas ecuaciones paramétricas para S. Bien, yo sé que para todo vector w que pertenezca a S, se tiene que cumplir que deben existir un cierto alfa y un cierto beta pertenecientes al cuerpo, que en este caso es el número de los reales, tales que w tiene que ser igual a alfa por el vector v1 más beta por el vector v2. Esto se tiene que cumplir. Bien, si el vector w tiene coordenadas, como estamos en dimensión 4, x, y, z, t, que las puede tener perfectamente. También podría haber puesto x1, x2, x3 y x4, pero bueno, he preferido poner x, y, z, t. Entonces,
se tiene que cumplir que x, y, z, t, este vector, tiene que ser igual a alfa por el vector v1, que es el 1, 1, 0, 1, más beta por el 1, 0, 1, 1. Bueno, esto casi son las ecuaciones paramétricas. Vamos a reescribirlas un poco mejor. Bien, esto implica que x será igual a alfa más beta, y será igual a alfa, z será igual a beta y t será igual a alfa más beta. Y aquí lo que tengo son las ecuaciones paramétricas de S. Supongamos ahora que quiero escribir unas ecuaciones cartesianas a partir de estas ecuaciones paramétricas. Este va a ser el siguiente apartado. Así que el último apartado que vamos a tratar ahora, vamos a escribir ahora, vamos a buscar o escribir unas ecuaciones cartesianas o implícitas o generales, como se quieran llamar, ecuaciones, si van a ser ecuaciones, en este caso cartesianas o implícitas, de S. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Estamos en dimensión 4. Al estar en dimensión 4 y el subespacio vectorial S tiene dimensión 2, necesitamos 4 menos 2, dos ecuaciones cartesianas para definir el espacio vectorial o el subespacio vectorial S. Si el subespacio vectorial S tuviera dimensión, en este caso 1, entonces necesitaríamos tres ecuaciones cartesianas para definir S. Es más, y por último, si el subespacio vectorial S tuviera dimensión 3, es decir, lo que en matemáticas se considera un hiperplano, entonces solamente necesitaríamos una ecuación cartesiana o una ecuación implícita para definir a S. Bien, en este caso, como S tiene dimensión 2, necesitamos 2. ¿De dónde van a salir esas dos? Pues van a salir del sistema que tenemos aquí. De estas ecuaciones paramétricas, que forman un sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas. Tened en cuenta que en este sistema que está aquí, este sistema, si lo consideramos como un sistema y no como ecuaciones paramétricas, es un sistema que tiene 4 ecuaciones y tiene 2 incógnitas. Las 2 incógnitas son alfa y beta, puesto que ni x ni zt son incógnitas, puesto que serían las coordenadas de un vector de S. Si yo tengo en este caso un sistema de 4 ecuaciones y tengo 2 incógnitas y el sistema es compatible determinado porque tiene que serlo, el rango de la matriz ampliada tiene que ser igual al rango de la matriz de los coeficientes. Por tanto, como la matriz de los coeficientes tiene dos columnas y 4 filas, evidentemente el rango como máximo es 2. Y como tiene que tener solución, el rango de la matriz ampliada tiene que ser 2. Entonces ocurre lo siguiente, que es el determinante, o mejor dicho, el rango de la matriz formada por, puedo poner el x al principio o al final, es igual, x, y, z, t, 1, 1, 0, 1 y 1, 0, 1, 1, que es la matriz ampliada de este sistema, teniendo en cuenta que tanto alfa y beta los he tomado como incógnitas, pues ese rango tiene que ser exactamente 2. Entonces esto implica dos cosas. Significa que todos los menores de orden 3 de esta matriz, todos los menores de orden 3 tienen que tener determinante 0. Bien, voy a escoger dos menores de orden 3, x1, 1 y 1, 0 y z0, 1. Este menor tiene que tener determinante 0 y este otro, por ejemplo, x1, 1, cogiendo la primera fila, la segunda fila y la última fila, también tiene que tener determinante 0.
Si yo desarrollo cada uno de estos determinantes, lo que tengo es una ecuación. Pues bien, las dos ecuaciones, en este caso, son las dos ecuaciones cartesianas de S. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Voy a calcular primero uno. Voy a trasladar este aquí abajo. Lo vamos a poner aquí abajo y voy a operar primero el de arriba. Vamos a ver qué es lo que nos da el de arriba. Tiene que ser igual a 0. Vamos a operar. Y esto nos queda desarrollando por adjuntos, que es como suelo desarrollar yo. Pues me queda x, que multiplica a 1 menos 0, menos y, que multiplica a 1 menos 0, más z, que multiplica a 0 menos 1. Entonces esto me queda igual a x menos y menos z igual a 0, como dije antes que tenía que ser. Así que esta va a ser una de las dos ecuaciones que forman S. La otra viene de aquí. Pues efectivamente voy a hacer lo mismo, voy a desarrollar este también por adjuntos, me queda x por 1 menos 0 menos y, que multiplica a 1 menos 1, más t, que multiplica a 0 menos 1, y esto me va a quedar x, el y obviamente esto se va porque esto es 0, ¿no? Esta parte de aquí se va porque es 0, es obvio, y me queda solamente menos t igual a 0, así que ya tengo que las dos ecuaciones implícitas o cartesianas que me definen en este caso S son, las puedo escribir, S estaría definido entonces por x menos y menos z igual a 0 y x menos t igual a 0. Esta es una de las formas, teniendo en cuenta, como acabo de decir, que el rango, en este caso, de este sistema, que tiene que ser un sistema compatible determinado, tiene que tener un máximo rango 2. Pero hay una forma mucho más rápida y casi más sencilla de hacerlo, que es la siguiente. Vamos a coger el sistema, que es este de esta aquí abajo. Vamos a coger el sistema otra vez, lo voy a escribir aquí abajo. Era x igual a alfa más beta, y igual a alfa, z igual a beta y t igual a alfa más beta. Una de las formas de volver a calcular estas dos ecuaciones, las que he calculado aquí, de S, es resolviendo este sistema independientemente de Rouchet-Frobenius y del rango de las matrices. ¿Cómo se resuelve? Pues muy sencillo. Voy a coger, como son 4 ecuaciones y 2 incógnitas, sé que 2 ecuaciones las puedo eliminar. Así que me olvido de las dos de abajo y voy a empezar a resolverlo utilizando solamente estas de aquí arriba. Bueno, es sencillo ver que de aquí arriba alfa vale y, por tanto x es igual a y más beta, de lo que se deduce que beta es igual a x menos y alfa igual a y. Si yo esto ahora lo sustituyo en las dos ecuaciones que se quedan aquí abajo, es decir, estas dos de ahí, lo voy a sustituir ahí, me queda z igual a beta, como beta es x menos y, z igual a x menos y, por tanto x menos y menos z igual a 0. Y aquí me aparece una de las ecuaciones anteriores, como veis, que era esa de ahí. Bien, por otra parte he sustituido z aquí, pues ahora voy a sustituir en este caso la t. Así que lo voy a hacer ahí y me quedaría t igual a alfa más beta, que sería igual a y más x menos y. Lógicamente las i's se me van otra vez y me queda solamente x menos t igual a 0. Y nuevamente vuelvo a obtener la otra ecuación que me había salido ahí. Con estas dos ecuaciones tengo definido claramente cuáles son las dos ecuaciones cartesianas que me define el subespacio vectorial S. Este último paso, el de las ecuaciones cartesianas, el que acabo de decir aquí, este último paso, lo he hecho de dos formas, estudiando el rango de esta matriz, ¿no?, y diciendo que el rango de la matriz tiene que ser 2, y de la otra forma resolviendo el sistema, ¿no? Y también me da que las dos ecuaciones, en este caso de S, que ya podría afirmarlo, son x
menos y menos z igual a 0 y x menos t igual a 0 que se encuentran ahí. Bueno, pues con esto queda más o menos estudiado cómo podemos encontrar o escribir ecuaciones cartesianas de un subespacio. Espero que el vídeo haya quedado, se haya entendido. Si alguien tiene alguna duda o si considera que hay algo que no entiende bien o no le parece que esté correcto, pues siempre me lo puede poner. Mi correo es srmorra.jorge@gmail.com. Lo tenéis en el, en el post, en este caso, que es jorgemorra.com, y el enlace lo tenéis en la página a continuación, lo vais a ver. Nada, un saludo y espero que os gusten los vídeos.